Imagínense esto. Hace más de 5.000 años, literalmente en medio de desiertos súper implacables y bajo un sol que no perdonaba a nadie, se construyeron los pilares fundamentales de toda nuestra historia. Visualicen un paisaje vasto, gigante, donde las aguas de dos grandes ríos fluían dando vida a una tierra que de otro modo sería pura arena. Fue justo ahí, en el Medio Oriente, donde la humanidad dijo, basta de solo sobrevivir, y empezamos a construir ciudades, a escribir y a gobernar. En esta exploración vamos a ver cómo, casi de la nada, surgieron las primeras leyes y las ideas que terminaron transformando por completo el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, para entender bien de qué estamos hablando, basta con mirar el nombre. La palabra Mesopotamia viene del griego y significa literalmente la tierra entre ríos. Y esos dos ríos son el famosísimo Tigris y el Éufrates. Si buscamos esto en un mapa moderno, estaríamos apuntando principalmente a Irak, además de algunas partes de Irán, Siria y Turquía. Y aquí hay un detalle interesantísimo. A diferencia del antiguo Egipto, que estaba súper protegido, Mesopotamia no tenía fronteras naturales. Era un terreno abierto, lo que la convirtió en una especie de autopista antigua, un punto de encuentro lleno de migraciones constantes, mezclas culturales fascinantes y, claro, conflictos épicos. Bueno, para no perdernos en miles de años de historia, estructuramos este análisis en 6 capítulos muy claros. 1. El medio geográfico. 2. Evolución de los pueblos. 3. Sociedad y poder político. 4. La base económica. 5. Religión de Mesopotamia. Y finalmente, 6. Nuestro gran legado cultural. Empecemos con el punto número 1, el medio geográfico, sobreviviendo entre el desierto y los ríos. Básicamente el clima dictaba exactamente cómo ibas a vivir, y la división era clarísima. En la Alta Mesopotamia, allá por el norte, la meseta les permitía tener una agricultura de secano. Esto significa que dependían totalmente de las lluvias de invierno para regar sus campos. Todo bien ahí. Pero en la Baja Mesopotamia, las llanuras áridas del sur simplemente no recibían suficiente agua. Y fíjense lo que pasó. Esta escasez extrema fue lo que los obligó a inventar. Se convirtieron en pioneros de la ingeniería creando canales de riego súper complejos para domar los ríos y poder cultivar. Irónicamente, el entorno más difícil fue el motor que impulsó el nacimiento de la civilización. Pasamos al número 2. Evolución de los pueblos. La carrera de relevos de los imperios. Ojo, Mesopotamia no fue un solo pueblo de principio a fin, para nada. Cronológicamente, esto es como una enorme carrera de relevos donde cada imperio construye sobre las ruinas del anterior. Empezamos fuerte alrededor del año 4000 a.C. con los sumerios y sus primeras ciudades. Luego, por ahí del 2300, llegan los acadios y babilonios a unificar todo. Nos saltamos al siglo XVI a.C. con la brutal expansión de los asirios y terminamos este ciclo en el 612 con el espectacular renacimiento arquitectónico de los neobabilónicos, también conocidos como caldeos. Y hablando de los sumerios, la cantidad de primeras veces que lograron te vuela la cabeza. Fueron los pioneros absolutos de la vida urbana, o sea, pasaron de simplemente recolectar a fundar ciudades-estado completamente independientes como Uruk y Ur. Construyeron templos gigantescos en forma de pirámides escalonadas, los famosos zigurats, que literalmente buscaban tocar el cielo. Y por si todo esto fuera poco, fueron los primeros en adaptar la rueda. Imagínense cómo revolucionó eso el transporte. Más adelante, con los babilonios, la historia da un giro monumental gracias a un rey famosísimo, Hammurabi. Este líder no solo unificó el territorio, sino que trajo orden al caos, creando uno de los primeros códigos legales escritos de toda nuestra historia. Y esto es clave, porque no era solo un montón de reglas al azar, era un esfuerzo documentado por organizar una sociedad compleja. Era la justicia cincelada en piedra, para que todo el mundo supiera exactamente cuál era el castigo por romper la ley. Un verdadero parteaguas. Luego vemos un contraste loquísimo entre dos grandes imperios. Por un lado tenemos a los asirios. Esta gente organizó una sociedad enteramente enfocada en la guerra. Su estado era una máquina perfecta para la expansión territorial y el dominio militar absoluto. Pero en el otro extremo, tiempo después, llegan los neobabilónicos y traen consigo un verdadero renacimiento cultural. Bajo el mando de líderes como Nabucodonosor II, pasaron de la mentalidad destructiva a ser los grandes reconstructores, devolviéndole a Babilonia su lugar como el centro arquitectónico más majestuoso del mundo antiguo. Continuamos con el número 3, sociedad y poder político, el orden absoluto. Imaginen una pirámide social que no se movía ni un centímetro, era súper rígida. Hasta arriba, en la cima indiscutible, estaba el rey.
Le seguía un grupo muy selecto de nobles y sacerdotes. Debajo de ellos estaba la base libre que movía la economía cotidiana, o sea, los comerciantes y los artesanos. Y más abajo, la gran mayoría de la población, los campesinos. Pero ojo, en el fondo absoluto de este sistema estaban los esclavos. Estas eran personas que habían sido capturadas en la guerra o ciudadanos que tenían tantas deudas que no les quedó más opción que venderse para pagarlas, sosteniendo con su trabajo pesado toda la estructura de la civilización. Y al mando de todo este orden absoluto estaba el rey. Pero su poder no era solo político, era el paquete completo. El rey era el jefe de gobierno, el comandante supremo del ejército y el sacerdote máximo. Básicamente actuaba como el único puente válido, el mensajero directo entre los dioses y los mortales. Esto significaba que desobedecer una orden del rey no era solo cometer un crimen terrenal, era literalmente ir en contra de la voluntad del cielo, un poder incuestionable. Vamos al punto número 4. La base económica, del trueque a la riqueza. Al principio, la economía era 100% trueque. Es decir, tú me das granos de trigo y yo te doy unas vasijas de arcilla. Intercambio directo. Pero claro, cuando las ciudades crecieron y todo se volvió más complejo, este sistema simplemente dejó de ser suficiente. Así que Mesopotamia dio uno de los saltos más grandes en la historia económica. Inventaron formas primitivas de moneda. Empezaron a usar metales preciosos estandarizados, como los shekels de plata y los talentos de oro, lo cual agilizó el comercio de una forma espectacular. Con canales de irrigación garantizando cosechas inmensas de trigo, cebada y aceitunas, y caravanas comerciales que conectaban el este con el oeste, la economía floreció. Los artesanos producían cerámica, joyería fina y metales. Pero aquí viene un dato buenísimo. ¿Sabían que la escritura cuneiforme se inventó por una necesidad puramente económica? Sí, los comerciantes y los burócratas necesitaban llevar un registro exacto de los inventarios, de los contratos y sobre todo de los impuestos. Así que literal, la escritura nació para llevar la contabilidad del imperio. Lo que nos lleva al número 5. Religión de Mesopotamia. El panteón divino. La vida espiritual en esta región estaba definida por el politeísmo. Creían en muchos dioses. Pero lo realmente fascinante de estas deidades no era solo que controlaban la lluvia o la cosecha, sino que tenían personalidades superhumanas, tenían caprichos, se enojaban, sentían celos. Un día podían ser increíblemente benevolentes y al día siguiente, en un arranque de furia, mandar una tormenta destructiva. Imagínense vivir con esa incertidumbre, de tener que estar buscando el favor de los dioses todo el tiempo. Dentro de este panteón había figuras pesadas. Teníamos a Anu, el dios del cielo, a Enlil, el señor implacable de las tormentas, y a Enki, el dios sabio de las aguas. También estaba Inanna, o Ishtar, que regía dominios tan opuestos y pasionales como el amor y la guerra, y Shamash, el sol que dictaba la justicia. Mantener a estas entidades impredecibles contentas era tan vital que ciudades enteras destinaban inmensos recursos a construir templos y a mantener a sacerdotes trabajando tiempo completo, haciendo rituales y sacrificios. Y por fin llegamos al capítulo 6, nuestro gran legado cultural, los cimientos de hoy. Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas empezaron ahí. Hablamos de invenciones que cambiaron el juego para siempre, como el arado y la rueda, y el primer sistema de escritura del mundo. Pero piensen en esto, cada vez que miran un reloj y cuentan 60 segundos en un minuto, o cuando escuchan que un círculo perfecto tiene 360 grados, literalmente están usando las matemáticas de base 60 que desarrollaron los mesopotámicos. O sea, siguen presentes en nuestra vida diaria. Y su influencia va más allá de la tecnología. También moldearon cómo pensamos y cómo contamos historias. Ya vimos el Código de Hammurabi, que nos regaló la idea fundamental de una justicia escrita, pero es que además sentaron las bases de la literatura mundial. Obras épicas como el relato de la creación, el Enuma Elish o la fantástica epopeya de Gilgamesh no solo son historias fascinantes, sino que se convirtieron en la plantilla de la narrativa heroica que inspiró a muchísimas otras culturas a lo largo de los siglos. Para cerrar esta exploración, vale la pena hacernos una pregunta muy seria. ¿Qué sería del mundo moderno sin los cimientos de Mesopotamia? Solo imaginen cómo sería nuestra realidad sin la invención de la rueda, sin el concepto básico de que las leyes deben estar escritas para ser justas, o sin las técnicas agrícolas que permitieron que los humanos se asentaran y crearan ciudades. Es increíble darnos cuenta de que muchísimas de las piezas clave de nuestra civilización actual nacieron hace miles de años, justo ahí, en esa tierra entre ríos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el pasado.